Buenas tardes, continuando con nuestros apuntes acerca del derecho comercial y la responsabilidad contractual, vamos a conversar acerca de esos requisitos generales de la responsabilidad contractual, tomando referencia acerca de esos elementos de la responsabilidad civil. Como ya los vimos, uno de ellos es el hecho o conducta culpable o riesgosa. El segundo sería un daño o perjuicio concreto a una persona determinada. Y el tercero, como ya lo reiteramos en algún apunte, un nexo causal entre el hecho y el perjuicio. Debe existir un nexo de causalidad. El tema de la responsabilidad contractual es un tema que al abordarlo resulta ser un tanto complejo por el estudio de las instituciones jurídicas que se relacionan alrededor del tema contractual. Asimismo, como lo sabemos, también es complejo abordar el estudio de la diversidad de contratos que existen en el derecho civil y sobre todo la cantidad de contratos atípicos y típicos. Para agotar el tema, ese es un poco extenso el tema. En un proceso de responsabilidad civil contractual, como tal, el resultado depende como tal de la demostración en primer término de la celebración de un contrato, demostrar que se celebró un contrato. Y en segundo lugar, los elementos propios de aquella, el incumplimiento por parte de un extremo contractual. Y finalmente, la producción como tal de un daño, que se pruebe esa producción del daño. Es decir, que ese perjuicio causado finalmente sea una consecuencia directa de la conducta anticontractual, podríamos decirlo, de ese incumplimiento, que ese perjuicio sea una consecuencia directa de ese incumplimiento dentro del contrato por alguno de los extremos contractuales. Fijémonos entonces que uno de los requisitos es que debe existir un contrato. Un requisito de la responsabilidad contractual en primera medida es que debe existir un contrato. El que exista un contrato genera unas obligaciones y el incumplimiento de estas obligaciones o el cumplimiento genera como tal una responsabilidad. Básicamente la responsabilidad se da por el incumplimiento de esas obligaciones. Debe tratarse entonces de un contrato válido, pues al parecer si existe un contrato nulo o inexistente, no surgen obligaciones para las partes y mucho menos podemos hablar de una responsabilidad. Normalmente, entonces, la responsabilidad civil requiere de un contrato válido, pues ello justamente se trata de hacer efectivas obligaciones que se surgen a una infracción, cual ocurre con las acciones de resolución por incumplimiento, la ejecución forzada de obligaciones correspondientes. Y si el contrato es nulo, no pueden exigirse estas obligaciones como si fuera válido, ya que habría un contrasentido lógico que estaría vulnerando el principio de contradicción, según el cual una cosa no puede ser las dos al mismo tiempo. Un contrato no puede ser válido y nulo a la vez. En ese orden de ideas, es importante que el contrato sea válido para efectos de la responsabilidad civil. Dentro de ello, también por nuestro estudio del derecho contractual, no podemos sacar conclusiones absolutas frente a este tema, porque recordemos que la nulidad puede sanearse o puede ratificarse de conformidad con el 1742 del Código Civil, ¿cierto? Y el contrato sería válido.
De otra parte, también debemos recordar que la nulidad del contrato no en todos los casos desconoce todas las obligaciones cumplidas por las partes o por lo que estemos contractuales y quedan pendientes algunas a raíz de la nulidad. Ni consecuentemente la responsabilidad que pueda derivarse de estas obligaciones eh, eh, puede quedarse totalmente nula porque ejemplo de eso podemos señalar el contrato de matrimonio, ¿cierto? Que a pesar de que sea declarado nulo, no obstante, ello no deja sin efecto algunas obligaciones, como por ejemplo las relacionadas con el tema de los hijos, ¿cierto? De esta manera podemos así establecer esa responsabilidad civil y la incidencia de las nulidades en un contrato frente a la responsabilidad civil y cómo podemos estudiarlas, evidenciando si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa. La doctrina moderna de esta manera ha clasificado las obligaciones contractuales básicamente en obligaciones de medio y de resultado. Considerando esta clasificación de la culpa que opera en las obligaciones de medio, que hay un resultado, ¿cierto? De un resultado y de una presunción de la culpa, que algunos denominan responsabilidad objetiva, además de que hay obligaciones que dan lugar a una responsabilidad objetiva que no tiene exoneración alguna. Y de ello ha hablado la doctrina moderna. De otra parte, en el contrato, en todas las obligaciones que se digan incumplidas, opera una regla general de presunción de culpa de ese deudor, porque hay una presunción de culpa en que no satisface a tiempo y de modo debido la obligación. Por ello se configura una presunción de culpa del deudor en el incumplimiento. Al abordar el tema de la obligación de medio, ellas entonces le permiten al deudor obrar dentro de las reglas de diligencia y de cuidado. Y si él no actúa así, no asume, si él actúa de esta manera, con diligencia y con cuidado, con ese cuidado debido, no asume ninguna responsabilidad por el resultado adverso a la obligación que contraía. Así las cosas, el deudor asume la obligación de actuar de la mejor manera posible para él, pero no puede garantizar que se obtenga el resultado querido o buscado por el acreedor. El deudor entonces se exonera demostrando cuando menos la diligencia y cuidado que él tuvo. Y allí entonces usted debe revisar el artículo 1604 del Código Civil, en el cual le señala que esta persona debe probar la diligencia o el cuidado y cómo empleó esa diligencia y el caso fortuito en caso de que requiera alegarlo en un proceso como prueba. Ejemplos de ello, entonces podemos colocar algunas obligaciones asumidas por el mandatario dentro del contrato de mandato que no garantiza el éxito de la gestión. En razón a ello respondería por culpa leve, ¿cierto? Y también acontece ello en las obligaciones de ciertos profesionales como lo somos nosotros los abogados, que actuamos en calidad de apoderados en procesos judiciales. Los abogados estamos obligados a adelantar esa gestión
de la mejor manera posible a favor de nuestros clientes, de acuerdo a nuestros conocimientos y a lo que se ha permitido dentro de nuestra profesión, lo que se ha permitido normativamente. Pero no podemos garantizar el resultado de un trámite, de un proceso, de un procedimiento. No podemos garantizar el resultado a ningún cliente, de manera que esa responsabilidad, si hubo culpa, tiene que probarse y demostrar, ¿cierto?, esa diligencia y cuidado los abogados para exonerarse de cualquier responsabilidad. Otra profesión que podemos citar como ejemplo son los médicos. Ocurre algo similar a lo que sucede con los abogados, ya que los galenos en desarrollo de un contrato de servicio profesional, por ejemplo, realizar un procedimiento, una cirugía, atender a un paciente, asume la obligación de aconsejar al paciente, de proporcionarle el mejor tratamiento que sea recomendado por la ciencia médica que él estudió y de la cual se preparó para ello. No obstante, no puede garantizarle al paciente que se mejorará, ¿cierto? Ni al paciente que saldrá, no sé, totalmente bien de su cirugía o vivo de su cirugía. No puede garantizar un resultado. Puede garantizar que va a utilizar el medio más idóneo, que va a aplicar los conocimientos más actuales y que los va a aplicar bien, con diligencia y con cuidado, pero no garantizar un resultado. Entonces, así las cosas, en esas obligaciones de medio y resultado, la carga de la prueba de la responsabilidad es el medio. Es fundamental identificar ese contenido del medio, el alcance como tal en el caso del médico, el alcance de servicio médico en cada caso para revisar los deberes asumidos por el médico, y la carga de la prueba está en ese medio que utilizó y los elementos que configuran la responsabilidad, particularmente la culpa, porque bien puede suceder, como en efecto ocurre, que el régimen jurídico excepcione de la responsabilidad al médico, pero lo que hay que revisar a nivel probatorio es el medio que utilizó para desempeñar su labor como médico. En la vida práctica, en realidad, la responsabilidad civil de los médicos por su servicio profesional predica que la persona que mande al médico tiene la carga de la prueba, y la carga de la prueba es demostrar la culpa, sin que importe si la indemnización se lleva a la culpa contractual o extracontractual. Ciertamente, entonces podemos señalar que un acto médico o un acto jurídico comporta muchas veces un riesgo, pero este riesgo ha sido asignado como una actividad peligrosa en consideración al potencial riesgo que generan, que se genera y que se coloca para el paciente en estado de indefensión, que tiene fundamentos éticos, científicos y solidarios que justifican y proponen razonablemente el bienestar del paciente. Y si se requiere legalmente, para quien ha sido capacitado, que en este caso es el médico como profesional de la medicina, no solo el principio de solidaridad social frente a su paciente, sino el deber de cuidado que le impone la normatividad y la constitución política en el ejercicio de sus profesiones y en el ejercicio como tal de la medicina.